Noches, estos Animales Sueltos, el programa de Alejandro Fantino, ausente con aviso, gran mesa, Doctor D'Alessandro. Buenas noches, ¿Cómo le Luis? va? Qué suerte estar acá. Igualmente, a horas del debut. Sí, vamos a ver si lo puedo hacer, porque la doctora Rosenfeld me puso una audiencia en el mismo momento del debut en el caso Banucci. Imputados miércoles a las 17:30. Miércoles 17:30, todos los días hasta las 19 horas. Una gran apuesta de América que tengo que agradecer desde acá a toda la gente de América que me trata como vos con mucho cariño. Pero va a ser lo mejor. Bueno, está con nosotros el ex embajador Jorge Telemann. Ambasciatore, buonasera. ¿Cómo está? No sabemos por qué hablamos en italiano, pero podemos, no sabemos por qué, hablar conocemos. Profesor de Pablo. ¿En qué me vas a hablar a mí? ¿Cuánto? No, vos te voy a preguntar cuánto va a estar el dólar. Ahí está. Señor Edu Zunino, buenas noches, ¿cómo le va? El amigazo Sergio Berens. ¿Por qué? Por la nominación para los muchas gracias, es verdad. Claro. Estamos todos nominados por para los premios Tato, Ale Fantino, Animales Sueltos. Debo decir, nuestro programa, en lo personal y también en la labor periodística por Desayuno Americano. Estamos muy contentos. Pero la superestrella periodística de la noche es el señor Eduardo Feynman. Doctor, no, yo no. Usted, ¿cómo le va? Es el conductor. ¿Él es la superestrella? Sí, señor. ¿Cómo será nosotros? Claro. La superestrella, totalmente. Bueno, Edu, ya está la expresidenta en Buenos Aires. ¿Me va a robar la virómetro? No, es mía. Dígale a su productor que le traiga la suya. Esta es mía. Qué fea actitud, ahí está. Bueno, pero se la presto. Muchas gracias. Está ya Cristina en Buenos Aires. Ya. Vino a Bonadío. Vino a Bonadío porque yo creo que alguien la debe haber asesorado a último momento y le debe haber dicho: Cristina, lo que vos querés hacer no va. Vos estás forzando a que te vayan a buscar o que te vengan a buscar a Santa Cruz con la fuerza pública. Bajate del caballo, anda a presentarte como te dijo el juez, qué es lo que tenés que hacer. Y yo creo que debe haber comprendido que eso era lo correcto, el camino correcto era ese. Presentarse mañana, creo que a la 1 del mediodía. Hasta la 1 tiene plazo. Hasta la 1 tiene plazo. Sí. Ahora, yo creo que igualmente ella buscaba su 17 de octubre, ¿no? Ella me imagino que estaba buscando, ella misma estaba provocando el hecho de que la traigan en un patrullero, que esté presa y que el pueblo argentino la vaya a buscar, y eso no iba a ocurrir. ¿Y entonces por qué no lo hizo? Esa es la pregunta, ¿no? Pues no lo hizo porque primero le deben haber hecho comprender que lo que estaba pidiendo Bonadío es lo correcto. ¿Es lo correcto? Esto que preguntarte, Mauricio. Sí, claro, ¿El juez puede facultar a que se haga pianito y informe socioambiental en otro juzgado en Río Gallegos como ella quería? Bueno, habitualmente el juez tiene discrecionalidad para hacerlo, pero nunca se hace eso. Siempre te hacen venir acá, además porque vos estás en el ámbito del tribunal. Y claramente es una obligación, como tuvo en su momento la de decir si tenía bien ese embargo. Y ella decidió decir que no. Y a los 15 minutos le secuestraron 5 millones de dólares del banco. Esto es el verdadero sabor amargo de Cristina. Cristina se quiso pasar de viva con Bonadío. Toda esta historia de que Bonadío la quiere perjudicar o no, también es una locura. Porque todo reo, ¿qué hace? Cuando ve que el juez está siendo muy duro con él, para sacárselo de encima lo recusa. ¿Cómo se hace para recusarlo? Esto históricamente le dicen barbaridades en la audiencia, le dicen usted es una basura, cornudo le he visto decir a jueces yo. Sí, claro, barbaridades de todo tipo, porque para generar esa enemistad. La violencia moral. La enemistad tiene que ser anterior a la causa. Es decir, lo que Cristina tendría que demostrar es que se peleó con Bonadío en el año 1998, en el 2000, no en el 2014 o 15 cuando ya estaba en vías de ser procesada. Por eso... Claro, pero les hago de abogado del diablo, Sergio, digo, ya se sabe que Cristina va a juicio, ella misma decidió no apelar la decisión, estamos hablando de dólar futuro, para aquellos que no sigan la causa. ¿Por qué, digamos, Bonadío la fuerza a venir más allá de lo que plantea Mauricio, de que es lo habitual y normal, digamos? ¿Qué es lo que pidió la propia Presidente? Acelerame el juicio oral y público. Para acelerar el juicio hay que hacer este tipo de trámites. Punto. Digamos, otra mentirita de la Presidenta. Decir que ella no apeló. Vos, una vez que está el auto de requerimiento del juicio, no podés apelar. Lo único que podés plantear es la nulidad. Es un camino por el costado que usamos los abogados chicaneros para poder hacer largo un pleito. La realidad es que no hay apelación en lo que ella dice. Yo no quiero apelar, no puede apelar más. Una vez que está el auto de elevación a juicio, ya está. Es el requerimiento del fiscal y el juez hace el auto. Que traduzcamoslo de manera más lega posible. Lo que viene ahora es el juicio en sí. Así es. Hay que rendir la prueba y ahí convencer al magistrado. Faltan 2 años para eso. ¿Te puedo mostrar algo? Sí, claro. Vení un segundito, por favor. Mira. Gregorio Dalbón es uno de los abogados de Cristina. Sí. Hoy él fue a ver la final de la Copa Davis y desde allí, desde Zagreb, escribe: ¿te comiste otra tapa? Y Cristina, inocente, disfrutá desde su casa. Nabo,
Vos no sos la noticia. Huellas, la de Delpo Juan, Traga, Nabo. Qué fino, ¿eh? Qué fino el doctor Dalbón, es lo que tiene. Yo me imagino que el Colegio Público de Abogados va a hacer algo con esto, ¿no? Con este profesional de la matrícula. ¿Se puede hacer algo o no? Bueno, para eso tendría que ser denunciado por el juez Bonadío. Mientras no sea denunciado por Bonadío... ¿No hay un tribunal de ética? Claro. No, hay un tribunal de disciplina, no es de ética, se llama tribunal de disciplina, que obviamente tiene la ética dentro de las cuestiones porque hay un código al respecto, pero para eso es un magistrado de la nación. Bueno, se la hicieron, creo que fue, no sé si no fue Rosenkrantz o Boussats, el actual miembro de la Corte, le hicieron una denuncia en su momento a Zaffaroni, ¿se acuerdan? Por algunas declaraciones, y terminaron entorpeciéndole en su matrícula. Claro. Pero para eso se necesita que alguien accione. De todas maneras, quiero decir que, digamos, cuando Cristina tiene un problema serio, tiene un abogado muy serio, que es el doctor Beraldi. No es este caso de Malbón. El doctor Malbón no es... Dalbón. No es serio Malbón. Dalbón. ¿Qué pasa con Cristina? Digo, el 17 de octubre que planteaba recién Edu, las elecciones del año que viene, ¿dónde se queda parada con esto? Yo veo que acá hay una historia de impotencia política, de debilidad, de creciente aislamiento respecto del PJ, de una situación también compleja respecto del proceso electoral. Tal vez Cristina sea candidata, veremos, pero en la práctica del poder casi omnímodo que tuvo hasta hace un año, hoy se ve reducida a una persona que trata de aprovechar estos escándalos para mediatizarlos, para generar hechos que sean comunicables acá en la tele. Si tenés poder político no haces esto, te sometes a la justicia, no haces ningún lío, pasa como algo normal. ¿Tiene votos? Yo le tiene apoyo en términos de imagen positiva. Como no hay un contexto electoral, esto no se transforma automáticamente en votos. ¿Podría tenerlos? Menem hizo una buena elección para presidente luego de su presidencia 4 años después. Dual le sacó, ¿cuánto? 11% de los votos en el año 2011. O sea, puede tener votos. La pregunta es si puede ser un protagonista de la política luego de esta presidencia tan controversial que tuvo. ¿A dónde va Cristina, Eddie? Digamos, ¿a dónde crees que se encamina? ¿A la candidatura? ¿A resolver judicialmente solamente lo que le pasa? La candidatura es un misterio, porque todos los análisis que se hicieron sobre lo que iba a hacer Cristina Kirchner en su momento, muchos de ellos no tuvieron nada que ver con lo que finalmente se dio. Pero déjame que te diga una cosa, porque yo pienso bastante distinto, aparte por lo que sé de cómo se movieron las cosas. No desato la presentación de Cristina mañana en Comodoro Pi de la no presentación del viernes, haciendo su autofilmación yendo al juzgado de Santa Cruz. Si el juez Bonadío hubiera querido que no pasara nada en todo esto con él, porque los jueces federales piensan políticamente, saben que cada una de las acciones que tienen va a tener una repercusión en la escena política, en la escena pública. Si él no se habitúa, bueno, pero si él mandaba un exhorto al Tribunal Federal de Santa Cruz, a Cristina le pintaban los dedos, no había nadie mirándolo y el trámite estaba hecho. Cristina decidió ir a demostrar que eso se podía hacer, hizo su filmación, hizo su acting, editó, como hace Cristina, su actividad política, y lo que va a editar mañana, porque también mañana va a editar, es que está a derecho, que no busca una sublevación con gente que la siga y que se va a presentar como se tiene que presentar, porque en el fondo acá no iba a pasar absolutamente nada. Aclaremos que tuiteó hoy, que dijo esto, ¿no? Dijo, no vayan, no se acerquen a Comodoro Pi. Pide que no vayan. Y vuelve a pegarle pide que no vayan. A Bonadío. O sea, yo creo que Cristina hizo una actuación con su propia cámara el viernes pasado en Río Gallegos y mañana va a hacer una actuación distinta con las cámaras que vayan de los canales a verla mañana. ¿Qué ves cuando la ves a Cristina hoy, Jorge? Mira, ahí están los tuites, perdón, Jorge, sí, que te digo. No hay problema. Por eso mañana les pido que por favor no vayan a Comodoro Pi, habla de Bonadío, el ambientario. ¿Qué ves cuando la ves a Cristina? Me parece que lo que no estamos viendo es un personaje importante, así que llama la atención que durante un año siga teniendo tanta centralidad. Me parece que eso tiene que ver más con una discusión en los medios y periodística, pero lo que en realidad está sucediendo, o al menos sería esperable que suceda, es de qué manera, como otras veces lo hizo, el peronismo procesa su derrota electoral y se ofrece a la sociedad con un nuevo programa, entendiendo que por algo no fue elegido el peronismo para conducir los destinos del país, y ojalá, como a todas las fuerzas políticas, pero hablo de peronismo porque es finalmente el espacio donde encuentro más sensibilidades de las que a mí me interesan en la política, aunque hoy
todos los partidos están en entredicho, pero ojalá que el peronismo encuentre las formas de procesar esa derrota, como lo hizo en el 83 y logró la renovación. Ahí muchos de los que éramos jóvenes en ese momento nos sentimos llamados a esa convocatoria, que el más grande de todos de esa época, el mayor, Antonio Cafiero, dijo, haciéndose cargo de los enormes errores de la historia del peronismo. Por eso fue una renovación en serio. ¿Y hoy quién es el que puede convocar? ¿Quién es el Cafiero de hoy? Hoy me parece que hoy no hay Cafiero. Hoy no hay un Cafiero, que es un claro primus inter pares. Recordemos que a Cafiero ciertos jóvenes lo van a buscar, pero porque él también había manifestado hasta el último día de su militancia y de su vida política. Hasta el último día de su vida, y en esa época sobre todo, manifestó la necesidad de dotar de modernidad, de pensamiento y también de estructura. Recordemos que el peronismo hasta el 83 no era particularmente afecto a las formas democráticas de órgano, para decirlo sutilmente. Ahora tampoco, ¿no? ahora tampoco. Bueno, los partidos políticos también en esa época hacían cada cosa, algunos apoyaban golpes de Estado. El peronismo en el 83 procesa bien su derrota, y la renovación no solamente significó un cambio de caras, sino un hacerse cargo de los claroscuros o de los momentos oscuros del peronismo, y en este momento ojalá, no sé si es una persona, un Cafiero o lo que fuere, pero hace falta que el peronismo renueve sus ideas, su contrato con la sociedad. ¿Cuál es su razón de ser? Déjame hacer un punto y seguido ahí. Edu, hoy, a propósito de renovación y de lo que fue la última elección, aparece Daniel Scioli otra vez en portada de la información, que vale la pena contarlo. Creo que fue un casamiento en Punta Cana, sí, en avión privado. Saliendo de San Fernando. Saliendo de San Fernando. Misma en una empresa. Actividad privada, misma empresa, que es la sospechada, junto con el señor Carbone y el señor Pérez, ¿no? Alberto Pérez. Jefe de gabinete, el ex jefe de gabinete, donde truchaban gastos con facturas falsas o truchas, ¿no? Así que bueno, nada. Y se va a Punta Cana. Se va a Punta Cana. El dato de color que no nos importa, imagino todo, acompañó a una señorita muy bonita, por cierto. Yo siempre digo lo mismo. De la cintura para abajo me importa nada lo que hagan los políticos, ¿no? De la cintura para arriba es el tema, ¿no? Las cuestiones de corrupción, esas son las cosas que a mí me preocupan. Hoy ya no es funcionario Daniel Scioli. Hoy ya no es ni gobernador, ni qué yo, lo que haga de su vida privada, no sé. El vicepresidente del PJ. Es el vicepresidente del PJ, pero no es funcionario. No es funcionario. Lo que sí llama la atención es la misma empresa de aviación que está sospechada en una causa muy pesada. Claro. En la que dicen que todo puede subir hacia el propio gobernador. A mí me llama la atención primero que, digamos, es una tontería que se va de viaje, no en una aerolínea común y corriente, sale de un aeropuerto privado como para pasar desapercibido, se sube torpemente a un mismo avión. Muy caros, son muy viajes caro. Muy caros. Sí, ¿cuánto cuesta un viaje a Punta Cana? Mirá, te miramos todos a vos, Mauricio, que sos el más adinerado acá de la mesa. 70. No soy el más adinerado. No, debe salir 70, es más cortito Punta Cana que Miami. Sí. Más 70, o menos. Vale claro. 100.000 y Miami, $70.000. $70.000. 80, suponete. 80.000. Es un dinero. Yo no sé si es la misma empresa, yo lo he escuchado, pero no me suena que sea la misma empresa, aunque hay varias empresas que operan con un solo dueño, ¿no? Claro. Pero no, de todas maneras, sí es llamativo que vaya en un avión privado. También había un señor Chernajowski. Chernajowski es un apellido que acá se liga con ¿Es un odontólogo? Se liga con la salud, pero recordemos que Chernajowski es el más importante fabricante de celulares, claro, del sur, y beneficiario del tema de las promociones de la Tierra del Fuego. Es, junto con un par de empresas que hace todos los celulares, todas las heladeras, cuando uno ve esas heladeras vintage que aparecen, es decir, ha sido un gran beneficiario del gobierno kirchnerista. Yo no sé si no tiene algo que ver, y por ahí esa persona es la que pagó el avión, ¿no? No sé si él invitó. Claro. A ver, él viajó en ese avión. No se sabe si él pagó ese avión. No es lo mismo, viajar que pagarlo. Sí. No, más que hoy, eso sería dádiva. Si a Abudú lo llevaron preso por eso. Bueno, pero no para es eso tiene que ser funcionario. Para eso tiene que ser funcionario. Más allá que no sea dádiva, digo, una pregunta tonta le quiero hacer. Qué buena que estaba. No es, doctor, ¿qué buena está? No, esto por ahí me está viendo mi mujer, me mata. Un saludo, pero digo, que eligió bien.
Sí, el avión. Cosa que te dejaste llevar por lo de la cintura para abajo y la cintura. Yo ya me distraje, ¿no? Claro, no, La cintura para abajo y la cintura para arriba. Scioli se va de viaje, estamos discutiendo. Y a su vez el doctor aprecia a la joven que lo Dije, fue un chiste. Pero vos que los tratás mucho, algunos políticos. ¿Qué pasa por la cabeza de un ex gobernador como Scioli, que está investigado, que se sube a un avión que vale $70.000, se va a Punta Cana en el medio de una crisis económica como la Argentina? Tengo la menor idea. Ok. Me quedo más tranquilo. Claro, porque quizás digamos, La cuenta, es que, una- la cuenta es una- que se hace en esto, perdón. Puedo hacer 32 hipótesis, pero estaríamos perdiendo el tiempo. La verdad que no sé. La cuenta que se hace en esto es, ¿vale $7.000 un business? ¿6.000 un business? Sí, ponele. Van 7, 8 personas, 8 por 6, 48. Y ponemos 20 lucas más y vamos. Lo que pasa es que eso, trasladado a la gente común que no llega a fin de año, le explota la cabeza. Pero esta es la cuenta de los millonarios. Hay que ver si Scioli está dentro de los millonarios. Los millonarios que dice, vale 3 lucas y media ir a Punta del Este. el hecho reprochable de Esas Scioli, cuentas lo que hacen. se le reprocha a Scioli hoy más que nada, lo que yo he escuchado, el reproche, es en un momento de tanta crisis en la República Argentina con 14 millones de pobres, pobres. 32%. Él se va de joda a Punta Cana, qué sé yo, No te hace ruido. qué sé yo. No te hace ruido. No, yo lo traje a Scioli porque hablábamos de Cristina, recién este día hacía mención a la presencia de mañana de Cristina. Ayer Carrió estuvo con la nata y Elisa Carrió la definió como nada en la política. Fíjate. ¿Qué es para vos Cristina hoy? Nadie, nada. Yo creo que todos somos nada, ¿no? Y que el problema es creerse. Pero bueno, ella se sigue creyendo y somos nada. ¿Tiene futuro político? Y depende, ¿viste? Esta ola fascista que viene en el mundo es terrible. Depende de que nosotros articulemos un cambio real y oportuno. Siempre hay un dejo fascista en la sociedad argentina. Siempre hay un dejo fascista en el electorado. Es una afirmación muy fuerte. Yo creo que hay tendencias autoritarias, no sé si fascistas, en la sociedad argentina y en otras sociedades, y eso se expone hasta en Europa, que es la cuna de la democracia de la posguerra, digamos. Yo creo que aquí hay que separar situaciones de coyuntura, de crisis económica muy profundas, como la que vive Europa, que vive un estancamiento secular que ya lleva mucho tiempo, con situaciones más, digamos, normales, entre comillas, donde puedes tener sectores de la sociedad que se identifican con un pensamiento autoritario. Vamos a hablar después de la cuestión de Fidel, por ejemplo. Son situaciones distintas. Yo creo que la coyuntura de Estados Unidos en Europa te permite entender este contexto, por qué florecen partidos de derecha y de izquierda que son proteccionistas, que están en contra del mercado, algunos están en contra de la democracia abiertamente, no por la democracia como sistema, sino porque funciona mal la democracia en su visión, ¿no? Y tiene muchos votos, la verdad. Y además, en la línea de lo que está diciendo Sergio, digo, hoy el gran debate allí es porque Occidente da la sensación que quedó sin eso que lo caracterizaba, con la propuesta de un futuro. Así es. Lo que alguna vez ustedes mismos en esta mesa hablaron sobre el choque de culturas, ese famoso artículo de Huntington, digo, que efectivamente, y hay grandes literatos, intelectuales que lo están diciendo y analistas, digo, esa guerra también se está produciendo en el campo simbólico. Occidente, lo digo lamentablemente porque somos todos hijos de una cultura de Occidente, creemos en la democracia, creemos en el... hayamos o no equivocado en nuestra juventud, pero creemos en la democracia, en los valores del disenso, cómo nos organizamos, las libertades individuales, etcétera, etcétera. Pero Occidente dejó de ofrecer un futuro para las nuevas generaciones. Pero yo y hay comparto otras ideas que- más sí. totalitarias, más extravagantes, o para nosotros nos pueden resultar muy peligrosas, que están ofreciendo una idea de futuro. Occidente está como secándose claro. en términos de lo que es capaz de ofrecer. Pero quiero volver a algo que dijo Carrió recién. El cristiano hoy es nadie, es nada. Yo no coincido. Cristina es alguien. Nadie no. Es la presidente, la expresidente del gobierno más corrupto de la historia argentina. Es alguien, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Fue el líder, pero a futuro es fue el nadie. líder de un movimiento, no sé si un movimiento no, sino de una fracción política, el Frente para la Derrota. No. Victoria. Victoria fue en algún momento, derrota después, que fue autoritario. Un grupo de autoritarios gobernaron este país.
Eso fue Cristina. Esa es la imagen. Pero está bien, se traen acá, a mí me impresiona y después si querés hacemos una mención, algo que te pasó a vos. Se ríe, mirá acá. Me duele. Pero se traen ¿Qué a mí te me parece duele? adjetivos absolutamente livianos. Primero quiero solidarizarme con vos, por lo que te pasó el fin de semana. Olvídate. No, o sea, por las dudas, si alguien no sabe, Olvídate. en la mesa de Mirta, que le mandamos un saludo, Olvídate. le preguntó si era nazi, Eduardo. Quizás yo debería haberme acordado si ella apoyó o no la ¿Sabés qué dictadura pasa? militar, a ¿Sabés qué Macera, a pasa? Videla, por ahí yo me tendría que haber acordado de eso y en ese momento la verdad no me acordé. Pero quizás yo debería preguntarle en algún momento a la señora Mirta Legrand. Tengo algunas cosas, algunas notas de ella que en la revista Radiolandia 2000, donde ella dice, por ejemplo, Mirta habla del gobierno, yo apoyé al proceso. Eso era nazi. Pero digo, más allá de esto que a mí me parece absolutamente innecesario, se traen, Carrió dice, Cristina es el fascismo. Pero ¿no es demasiado liviano traer lo que significa el fascismo, lo que significa el nazismo en una calificación en la disputa política por la Pero elección? querido, las etiquetas mediáticas son todas así. Lo que dice Labaña desde el punto de vista técnico lo decimos medio mundo. Ahora, cuando Labaña dice esto se parece a los militares de la década 90, el gobierno reacciona como leche hervida. A vos te dicen nazi, chao, agarrá la silla y se la partís en la cabeza. Dios sabe lo que quiere decir nazi, etcétera, etcétera, ¿entendés? O al otro le dicen comunista o ineficiente. Yo a mis alumnos en la universidad, ¿sabés lo que les digo? Antes de calificar a un producto de ineficiente, usted tiene que tener el valor de las palabras, porque técnicamente quiere decir determinada cosa. Vos a un tipo que le decís ineficiente, el tipo agarra y te rompe la cabeza. Sí, pero una cosa es decirte ineficiente, que es en todo caso una opinión, a ver cuál es el objetivo por el cual vos sos ineficiente, y otra cosa es decir es fascista. Vamos, cuando Carrió tira siempre hay un gen o un germen fascista. Alguien que maneja un instituto de formación política que se llama Hannah Arendt y que fue una cientista social y política muy importante y que apostó a la renovación del pensamiento y sobre todo en toda la materia que tiene que ver con derechos civiles, etcétera, etcétera. Me parece que atrasa mucho y no le hace un buen homenaje a Hannah Arendt, analizando la actualidad con vistas al futuro con categorías de la primera mitad del siglo XX que tuvieron un significado muy trágico para el mundo, para la sociedad a nivel mundial. Y yo creo que muchas veces utilizamos categorías políticas históricas como chicana circunstancial sin darle absolutamente ningún valor, frivolizando el término de las palabras y generando una situación donde da todo absolutamente lo mismo. Yo no coincido en general con los análisis políticos de Carrió. A mí me gusta la Carrió que tiene información, denuncia y la pega, porque a veces no la pega. Pero yo prefiero a esa Carrió y no a la chicanera capaz de decir cualquier cosa sin sustancia y sin contenido. Y hay como una imitación en cierta parte de la política, lamentablemente, a los criterios de algunos programas televisivos de la tarde. Como fueron tan exitosos, yo pienso que a veces ciertas ideas de marketing político dicen, si es exitoso esa manera de comunicar, se trasladó lamentablemente a la política. Esto que dice Eddie es tan claro, no solamente en relación a decir de una manera exagerada fascismo, porque el fascismo es algo claro, preciso, nazismo es algo claro, preciso, sino que hay una cultura, una manera de relacionarse en la discusión política que poco favor le hace a una sociedad que le gustaría escuchar ideas más claras, claro. Para dónde tenemos que llevar la economía, para dónde la salud, para dónde la educación, y un criterio de chicana, de frase corta para impugnar un pensamiento complejo que siempre es inconveniente. Yo creo que tenemos que ser, perdóname que te diga una cosa porque redondea. Déjame quebrar una lanza por los programas de la tarde, porque no hay nadie que se le atreva a decir nazi o fascista, digo, porque si no siempre la culpa somos los periodistas. No, yo creo que la culpa calenté un poquito con eso, excepto el del doctor Alessandro. No es culpa de los programas de la tarde, al contrario, es culpa de una dirigencia política. Que tomó ese formato para discutir. Exactamente, que formó un formato de opinador y un formato, como bien ellos decían,
lejano a la seriedad con la que se plantean las cosas. Porque Sí, está muy bien, pero, Jorge, que en un programa nos divertamos. Sí, Lo que obvio. está muy mal, que un En la dirigente categoría, político claro. te plantee un programa económico con liviandad o con chicana. Pero Eso es lo que Jorge, está mal. yo escuchaba eso. El otro día leía ese librazo de Silvia Mercado que se llama Paul, del creador del peronismo. Y ahí, alguna vez lo citamos acá, ella dice que el peronismo pone la sangre cuando vienen las dictaduras y defiende las libertades como nadie, pero que cuando llega el momento de ser gobierno tiene un tufillo totalitario. Y no está dicho en un programa de la tarde, está dicho en un librazo que es un análisis del nacimiento del peronismo. Tal vez la crítica de Carrió apunta a algo de eso. Igual, todo es relativo. Mañana, en el jury en La Plata, se va a tratar de suspender a Washington Palacio. Es un fiscal que se robó o intentó robarse una causa del prefecto que fue condenado por haber entrado a lo de Massa con 18 años de condena. Acordémonos, campaña a presidente, entra en la casa personal de Sergio Massa y Marina Massa, un señor que era un service. 2013. Sí, Tenés razón, a diputado. Sí, Cuando, diputado. cuando va a romper, Sí. cuando rompió... Así es. Le dispara a la cámara Un arma con silenciador. y luego se descubre que este señor pertenecía a los servicios de inteligencia de la prefectura. El que usa un arma con silenciador es un tipo que sabe que va a matar. Claramente. Así es. Si no, no usás silenciador. Así es. Y además el silenciador no viene con el arma. Vos tenés que armar el arma, o sea, vos estás pensando que necesitas el silenciador para matar sin Además ruido. había estado 5 años custodiando en el country Exactamente. supuestamente a Massa, lo estaba claramente investigando. Ese día creyó, alguien le dijo que había plata, se roba una caja de seguridad, es allanada a su casa, termina condenado a 18 años de una condena gravísima por todas estas condiciones. Paralelamente, este señor Washington Palacio, que es fiscal en Pilar, inicia una causa paralela porque uno de los testigos del allanamiento de la casa sostiene o intenta sostener, forzado supuestamente por este fiscal, que había mentido en 3 oportunidades. Esto poco importa hoy porque mañana se realiza el jury de ese señor Washington Palacio. Y ocurren 2 cosas en la última semana. El fiscal original de la causa, Escapolán, tiene un pedido de jury que le hace Carrió la semana anterior. Y de los 2 que votan en contra de suspender a Washington Palacio, uno es del Frente para la Victoria y el otro es de Carrió, el diputado Castelo. Así que era un muy buen diputado. Pero digo, muchas veces este señor Washington Palacio, que es claramente kirchnerista y su socio en esa causa, el doctor Pérez Bodria, también es claramente kirchnerista, terminan siendo protegidos por una persona de Carrió, seguramente por la bronca de Carrió contra Massa, o por alguna razón, una mezcolanza. Sería muy grave para la República que este señor siga siendo fiscal. Claramente. No, fiscal, además, escuchen, Sería hay una cosa terrible gravísima para la nación. Hay una cosa gravísima en esto. Este fiscal le interviene en el teléfono a la mujer de Gogornio, que así se llama el prefecto, y este fiscal habla con la mujer y queda grabado y le dice, ojo que a tu teléfono, le dice a la mujer del prefecto, está intervenido, no hables por esto. Es decir, ese es el fiscal que investiga, un fiscal de justicia legítima, que con esto lo digo, justicia legítima tiene gente muy sana y muy honesta, pero claramente tiene que ser suspendido. Sin embargo, el diputado de Carrió, veremos qué hace mañana, hasta ahora siempre votó, eso tiene un gran sentido, y el fiscal... No lo va a bancar. Yo estimo que no. No lo va a bancar. Pero la semana pasada le pidió a Escapolán, que era el fiscal original de la causa, el juicio político. Sí, claramente se entrecruzan cosas que a veces uno no entiende muy bien. Sergio, ¿no? atrás un tema que es el de Cristina, y vos querías intervenir y yo no te dejé intervenir porque Mauricio hacía esta aclaración. Perdón. Para vos, Cristina, ¿es nadie a futuro en la política? Yo creo que lo más interesante de lo que dice Carrió tiene una lectura institucional, y es que Cristina sin la presidencia aparece como una figura mucho más limitada en lo político. La presidencia te da una cantidad de recursos, una presencia mediática, política, institucional extraordinaria. Y esta que te da guita. Bueno, obviamente. La caja. ¿Quién la banca hoy? La caja. ¿Quién tiene al lado? Gobernadores casi no tiene, salvo Alicia. No tiene los gobernadores, no tiene los sindicalistas, Tiene no tiene los diputados, no tiene los senadores. Ferraresi, Magario, Seco de Ensenada, si no recuerdo mal, y me estoy hablando alguno, Berazategui. Exactamente. Musi. Son 4 importantes intendentes, tienen algunos movimientos sociales aún bastante leales. Chiquitos, los menos. La Cámpora. Y tiene una presencia instalada en sectores muy pobres del segundo y tercer cordón, donde ella, la verdad que durante su presidencia, intentó llegar
uno puede tener críticas respecto a los instrumentos. Perdón, y otros referentes. Esteche, los más conocidos son Esteche, Delía, Vudú, Mariotto y para de contar. Está bien. Eso es. Las patas en El peronismo no la apoya, los gobernadores no la apoyan, los senadores no, los diputados no. Algo histórico que mencionamos acá en otros programas, pero vale la pena recordar. Los presidentes en esta transición, luego de dejar la presidencia, tuvieron un rol acotado. Ninguno tuvo un rol muy importante, tal vez en lo simbólico Alfonsín, pero no mucho más. En la historia argentina solo 3 volvieron al poder, luego de haberlo abandonado. Roca, en el año 1898 y terminó en 1904, y Irigoyen vino al golpe, Perón murió. Los 3 fueron jefes de sus partidos, de sus movimientos. Cristina no lo es. No lo es. Y me parece no tiene envergadura ni simbólica ni política de esos tres. Cristina no lo es. Menem tampoco lo fue. Tampoco. Y Duhalde tampoco lo fue. ¿Sabés lo que tiene Cristina? ¿Sabés lo que tiene Cristina? Y que me llama la atención que no salga en esta mesa. ¿Cuánto llevamos de programa? 30 y pico. Seguimos hablando de Estamos hablando de eso desde que empezamos hasta ahora. Cada cosa que hace o deja de hacer Cristina es tema central. O sea, Cristina tiene la habilidad y los medios tienen la necesidad de que Cristina esté en el centro de la cuestión. Cada cosa que hace Cristina es absolutamente... Pero es razonable. No, sí, pero tomemos... En Brasil, yo no entro en la lógica de lo que está bien y lo que está mal. Yo entro en la lógica de lo que está pasando. Cristina, por su propia habilidad y por nuestra necesidad, sigue manteniendo vigente la cadena nacional todos los días. ¿Te parece? Creo que sí. La cadena nacional, digamos, es para ponerlo acá a debate, ¿no? La cadena nacional era el dedo en alto y te explicaba. Digo, todos los canales, hablando de Cristina, todos los canales difundiendo el video de Cristina. Vamos mañana a hacer un pianito. Pero qué claro. Pero yo no estoy diciendo que eso está mal. Yo estoy diciendo que eso pasa y es un factor que reproduce el discurso de Cristina. Vos siempre decís, sos periodista. Vos como periodista te vas a privar de esa noticia. No hay modo. De una Cristina viniendo. Insisto, vos me estás diciendo que yo estoy en desacuerdo con eso. No estoy en desacuerdo. Es lo que pasa. Es lo que pasa. Parte de los hechos. ¿Pero no es razonable que eso pase? Claro. Sí, pero lo importante es que... No tanto tiempo. A ver, es razonable. Es la noticia. Hizo el gol, gracias, pasamos a otra cosa. Es razonable que los periodistas hagan vamos periodismo. A estar en la puerta de Comodoro si entró, si el trajecito, si lo saludó. Estamos al borde de decir que esto es funcional a Macri para que no se hable de la economía. Estamos al borde. Hay 2 elementos que no miramos, pues, digamos, me parece, me doy dando cuenta. Primero, la importancia de que se haya arreglado con los movimientos sociales. Esos 30.000 palos que se volcaron, seguramente que Cristina olfateó que había muchos con menos ganas de ir a verla. Perdió, claro. Digamos, claramente ya perdió un ariete o alguien importante en estos movimientos, porque fácilmente se trasladaban a la calle. Busquemos el título. Stanley le sacó el 17 de octubre. Y yo creo que le robaron un pedazo de eso. Que claramente ya no podía ir a una nueva manifestación de estas con menos recursos, y además porque te la boicotean. Una vez que los movimientos sociales arreglan el tema, no quieren seguir haciéndole el caldo gordo a alguien que no les aporta nada. ¿Y por qué permanece? Porque chorearon mucho. Yo sé que él se enoja cuando yo digo esto, pero fue mucho lo que chorearon. Es decir, la realidad es que se sigue hablando de ella, porque es el símbolo, lamentablemente, de un gobierno corrupto. Tal vez ella no es tan responsable como aparece, pero es mucho. Aparecen todos los días nuevas escuchas, todos los días nuevos problemas. Ella no es tan responsable, ese es un chiste de gallego, ¿no? Se digo porque te enojas conmigo. No, al contrario. Hoy vengo mal. Creo que hay que ver que cada crítica, aún las justas y aún las sustentadas en pruebas judiciales que se hacen contra Cristina, en un sector de la población generan cristinismo. Y eso es parte de la realidad argentina que estamos viviendo. Carrió dice que hay predisposición al fascismo. Me parece una extrapolación, una cosa muy exagerada. Deberíamos tratar de entender por qué se producen esos fenómenos. O sea, por qué hay un sector de la sociedad donde la credibilidad de los medios de comunicación no penetra. Jorge, ¿fue Cristina? No, pero me parece que el peronismo va a elegir nuevos líderes, va a reformular su relación con la sociedad, porque sabe que eso es lo que le va a garantizar su razón de ser y su permanencia electoral, y algo que siempre ha tenido el peronismo, que es su vocación de poder, de gobierno. ¿Y lo ves encolumnado detrás de quién hoy? No, me parece que los dirigentes que están allí asomándose son hoy quienes tienen más chance, pero falta bastante para que se decida quién va a ser el candidato. Lo que digo, que el peronismo va a saber dejar atrás
lo que lo llevó a la derrota, a perder el favor de la sociedad. Así que yo puedo entender el interés, sin duda, mediático. Yo soy periodista en mi origen, y si fuera secretario de redacción nuevamente, le diría a mis periodistas, sigan esto. Lo que yo sé que para la discusión que necesitaríamos tener en relación al modelo de país que queremos, cómo ordenar la economía, etcétera, etcétera, necesitamos una discusión más mirando el futuro que lo que ha pasado. Bueno, quiero decirle al señor Eddie Zunino que vamos a dejar hablar de Cristina en este momento. Bien hecho, porque ha traído 3 libros, es una mesa culta, el doctor de Pablo, que me va a decir a cuánto va a estar el dólar después. Unos días, ¿no? Van las decimales, 0,25, me faltan los entero lo estoy lo estás viendo, pero capaz que al fin del programa me decís. Lo que quiero es que no me dijiste en qué periodo, ya te contesté sin saber para qué fecha me lo estabas preguntando. Qué grosso sos, qué grosso que sos. Bueno, vamos a los libros. Vamos a los libros. Primero quiero ver el tuit de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, con la muerte de Fidel. Fidel Castro ha muerto. Eso es una reflexión filosófica. Sí, no, perdón, eso es información. No, sí, pero quiso decir, eso es exclamación. Sí, pero cada uno que piense lo que le parece. Quizás sea más preocupante. Hace pocos días, Krugman creo que fue, dijo, a diferencia de lo que solemos decir de los presidentes una vez que son electos, ojalá que Trump no cumpla con sus promesas electorales. Claro, sí. Una de ellas es volver atrás con el proceso de acercamiento, pacificación y normalización que Obama, sin duda ha sido uno de los éxitos de Obama, de acercamiento y de normalización de ese anacronismo absurdo, insostenible, que seguía teniendo no solamente la falta de relaciones diplomáticas entre la principal potencia del mundo y un país cuya capacidad de exportar la revolución que hizo en los 60-70 era absolutamente nula hace décadas. Porque lo que hizo Obama allí está beneficiando no solamente a la distensión internacional, lo que haga un presidente de Estados Unidos es crucial por los efectos que tiene en el mundo, sino también estaba unificando a la nación cubana. Para el oyente, porque el televidente para que recuerde, es que hay tantos cubanos afuera como adentro de Cuba, y que las últimas reformas que estaba emprendiendo Raúl Castro y lo que promueve Obama y el Papa Francisco sobre ese acuerdo permite que gran parte del pueblo cubano se una nuevamente en relación a lo que pueden hacer hacia el futuro, bancándose lo que en el pasado, a tantas generaciones anteriores, pero déjame hablar un poco del pasado. Doc, trajiste 3 libros para hablar de Fidel. Porque tiene que ver con Cuba y Argentina. Lo de Cuba y el futuro, y que yo cuánto, lo dejo abierto, lo que vos quieras. Pero estos 3 libros tienen que ver con Cuba y Argentina. Y con ayuda de la Cámara 25, vení. ¿No es el canchero que está? Sí, el canchero que está de toda la cancha. ¿Cuál es la idea? Si alguno quiere, no de los presentes, digo, de alguno de los que está detrás de la cámara, quiere decir Castro era un genio, era un malnacido, ya está. Ahora, si se quiere decir en la mesa. No, acá no, quiero decir. Acá no hay nadie, ¿no? Ese tipo así que. Ahora, si alguien se quiere documentar, recomiendo 3 libros. Primero, fue Cuba, el de Tata Joffre. Un gran libro. Gran libro, porque lo que está mostrando es la relación que hubo Cuba y la guerrilla argentina. Perdón, con documentos. Con documentos, eso es lo más importante, porque no es opinión. Está documentado. Muy bien, primero. Segundo, las memorias políticas de Oscar Camilión, donde explica qué era lo que quería hacer Frondizi con el tema cubano, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que decía era: me importa Cuba, pero sobre todo me importa Argentina. El drama de Frondizi en aquel momento tan sensibilizado era que el drama de Cuba le iba a polarizar la sociedad argentina. Claro. Entonces trataba de ver si podía calmar los ánimos para que... Y lo invitó a la Argentina en el año 59. Sí, señor. Frondizi fue el primer presidente que lo trajo. La tercera es la biografía que escribió Hugo Gambini sobre el Che Guevara, que tiene esta característica. Fue escrita menos de un año después del asesinato. Donde yo sobre el Che tengo que decir lo siguiente: yo le reconozco una sola al Che. ¿Que es rosarino? No, una sola. Sí. Que cuando dijo vamos a Bolivia fue él, no mandó a los otros. Y pagó con su vida un error de cálculo fenomenal. Algunos, la mala lengua, dicen
que Fidel Castro se lo quería sacar de encima porque era bastante pesado el tipo. La verdad no lo sé, pero no importa. Lo que quiero decir es, esta se la reconozco, dijo, hay que ir a Bolivia, voy yo con otros tipos, ¿no? Porque hemos tenido en la guerrilla argentina las grandes, vayan ustedes, en cuanto llegan y después vamos nosotros. Y mataron a los pibes. Entonces me parece que esto es una cosa fundamental. El futuro está abierto. El futuro de Cuba es más difícil pero que el dólar, con eso te digo todo. O sea que el dólar va a estar. No, digo, Sergio, se discutió el fin de semana, a propósito del tuit de Donald Trump, cómo el gobierno argentino reacciona frente a la muerte de Fidel. Algunos dijeron fue extremadamente aséptico Mauricio Macri, ni siquiera dio condolencias al pueblo cubano, sí corrige Susana Malcorra. Hay un temor del PRO quedar algo pegado a Fidel Castro. Necesito primero aclarar por qué Trump hizo lo que hizo. Sí, dale. Porque ganó su elección gracias precisamente a la minoría cubana de Florida que votó a favor de él, enojada por el acercamiento del presidente Obama a los Castro. Él le debe su triunfo justamente a esa minoría cubana, con lo cual va a endurecer muchísimo, probablemente retrocediendo en los avances que se han dado, lamentablemente, porque yo coincido que fue un avance muy interesante, ¿no? Así que hay un interés político detrás de esa declaración. Déjame ir a la situación de la Argentina y la muerte de Castro. Castro inventó la idea del antiimperialismo focalizando en Estados Unidos. Había una tradición antiimperialista en América Latina focalizando en el Reino Unido, antes en España, pero no en Estados Unidos. Él inventa el antiimperialismo yanqui. Y hay mucha gente en Argentina y en América Latina que se referencia en eso, como oposición. Muchas veces vos te generás una identidad política en oposición a otra cosa. En general ocurre eso. Entonces no es una figura fácil la figura de Castro, es una figura incómoda. Es un dictador, como hoy tuiteó Edo, no hay dictadores buenos o dictadores malos, hay dictadores, son todos malos. Claro. No hay dictaduras blandas y dictaduras duras. Son dictaduras. Hay dictaduras. Ahora, ¿hay privación de la libertad o no? Pero hay un punto, termino el punto. Hay un punto interesante en el vínculo de Macri con Cuba, y es que Cristina, yo creo que sin entender demasiado lo que fue la Revolución Cubana, ni mucho menos, se acercó a Cuba vía Chávez. Recordemos que el único país donde terminó influyendo Cuba fue Venezuela. Después del golpe del 2002, ¿te acuerdas? Fallido a Chávez, Chávez le entrega la inteligencia de Venezuela a los cubanos. Por eso él se va a curar, no se curó nada, a Cuba. Por eso la referencia, incluso ahora de Maduro, son los Castro, o ahora Raúl, ¿verdad? Y ese proceso no es menor para entender el reposicionamiento de la Argentina. Es una situación incómoda. También es cierto, como sugería Mauricio, que Cuba tiene deuda con Argentina. Uno de los pocos países que no debe plata a Cuba. Nos ocurrió 1000 palos en la década del 70, que era muchísimo. No, era un crédito que era un crédito. Mi misión como embajador. Ahí tenés. Recordemos, fuiste embajador 98, 99, fin del 97, 99. Mi misión esencialmente fue la consolidación de esa deuda que se tenía desde el 73. Era una deuda que, llevada a ese momento, fin del al 2000, era alrededor de 1.300 millones, producto de una venta, entre otras cosas, de autos, hoteles. Lo interesante de ese momento, y que ahora, ya hace un tiempo, hay que mirar, nuevamente, pensando en los intereses nacionales, como bien decía, lo que tiene que hacer un país es pensar sus intereses nacionales, más allá de juzgar cómo resuelve los procesos políticos internos de un país. La Argentina tiene una oportunidad, porque Cuba ha empezado, y no con la muerte de Fidel, hace un tiempo, un camino que muchos creemos ineluctable, hacia cada vez mayor apertura económica. Por ahí modelo a la China, apertura en lo económico y por ahí en lo político no. Y Argentina es uno de los países que puede tener una posición importante en ese proceso económico que se va a abrir. Cuando fui a Cuba, como embajador en Cuba, como me orienté allí, hice varias misiones comerciales. Para tratar. Sí, y había muchos intereses. Y enseguida vuelvo al futuro. ¿Cuántas veces lo pudiste ver a Fidel como embajador? Varias veces. Una que fue la primera vez que apareció Fidel en la residencia argentina después de 10 años, era el momento de mayor tensión.
Porque era nuevamente el momento de los que se esperaba que iba a ser el cambio. Entonces, permitime la metáfora del programa de la tarde. sí. Te mando un saludo a Rial, que mañana me lo factura, ¿sabes cómo? Al contrario, si él sabe que soy amigo. Pero él hace bien las pero no cosas. Lo que hacen mal las cosas son los políticos, lo imitan a Real. No, Real, yo creo que más los políticos resuelven. Bueno, otro tema. Digo, voy a hacer una metáfora de programa de la tarde. Bien. ¿Dictador o revolucionario? Mira, si nosotros queremos entender los procesos de hace 60 años con los ojos de hoy, nos vamos a equivocar. Ninguno, afortunadamente, en la sociedad argentina ya se banca la falta de libertades, así que eso está más de suyo. Pensemos en lo que estaba diciendo recién No dice Feynman, ¿eh? No, las dictaduras... Nada va de suyo. No, nada va de suyo. Nada va de suyo. Durante esos años, en los 60, no es un tema menor. En los 60, lamentablemente el mundo consideraba que las libertades individuales no eran tan importantes. Se promovían golpes de Estado. Lo que está contando, el antiimperialismo, ¿dónde surge? El momento más fuerte de la Guerra Fría. Una Guerra Fría, una especie de guerra mundial jugada en partes y parcelas en el mundo, que generó decenas de miles de muertos. Vietnam, Corea, Medio Oriente. Pero digo, Cuba tenía... Pero Jorge, ¿dictador o revolucionario? Argelia. Obviamente es una dictadura, ellos mismos lo reconocían. En la medida que en esa época, por eso tantos intelectuales y tanto sector de la política, no solamente latinoamericana, mundial, todos recordamos las visitas de Sartre a Cuba, los grandes movimientos intelectuales, ven en la Revolución Cubana que nuevamente no es que se había levantado frente a un gobierno democrático. La Revolución Cubana, recordemos, más allá de las enormes críticas que uno tiene para hacerle, y sobre todo por los niveles de fracaso, que todas las formas de socialismo real mostraron en el mundo hacia finales de los 90, del siglo XX, pero que en ese momento se levanta frente a una dictadura sangrienta. La dictadura de Fulgencio Batista era una dictadura prostibularia, sangrienta, el patio atrás de Estados Unidos. Al punto tal que Estados Unidos, gran parte de Estados Unidos apoya eso. ¿Nadie de acá en la mesa se enamoró del inicio de la Revolución Cubana? Bueno, yo me muy jóvenes. Creo que se enamoró. ¿Cuántos años tenés? Gran parte del mundo se enamoró. En ese sentido. ¿Y sabes cómo me llama el segundo nombre? ¿Cómo? Fidel. ¿En serio? Porque mis padres estaban enamorados de esa revolución. Seguro, el mundo entero se enamoró de lo que creía que era una forma... ¿Me dejás que te dé unos datos? Que son datos, y son datos de UNESCO, de una Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, etcétera, etcétera. Mayor desarrollo en educación, año 2015, en América Latina y el Caribe, Cuba. La más baja mortalidad infantil del continente completo, según UNICEF, primero UNESCO, ahora UNICEF. En la Alemania nazi era igual. Cuba. Destierro de la transmisión materno-infantil del VIH. Cuba. Bueno, vamos con el nazismo. Sí, era igual. La FAO, menor índice de subnutrición en toda Centroamérica. Haití tiene el 51,8%. ¿Cuánto mejoró eso después de Castro? ¿Cuánto era? Esos son datos de ahora. Cuba era desarrollada antes que llegaran los Castro. Son datos de ahora. No, Cuba era desarrollada, el sistema educativo cubano era bueno antes de Castro. Estos son datos de ahora. No importa. Seguridad. Sexta tasa más alta de inversión en el mundo del tema de seguridad. No idealizo, son datos de organismos internacionales. Es cierto que hay 200.000 chicos durmiendo en la calle y ninguno en Cuba. Funcionaba bien Cuba hay antes 200.000 chicos, pero es cierto que hay 200.000 chicos en el mundo durmiendo en la calle y ninguno en Cuba. Esto es una realidad. Total. Ahora, y también es cierto una cosa, cuando yo fui a Cuba con Mari Sánchez, que lo fue a ver, estaba enferma, pobre. Es titular de la CETERA, por las dudas de los maestros. Sí, cuando fui a verlo, la realidad es que a mí todo el mundo decía que había colas para el guagua y uno veía colas de 2 cuadras para subirse una guagua en el centro de La Habana. Un colectivo. Lo mismo que pasa acá en Florencio Varela, en Berazategui, todos los malditos días del año a las 4 de la mañana. Es decir, lo que pasa es que una cosa era verlo en el centro de La Habana y otra cosa es verlo allá. Cuba en los años 50, cuando llega la revolución. Esto es información, no es opinión. Cuba tenía electricidad, estaciones de radio, rayos X y el voto para la mujer antes que cualquier país de América Latina. Antes que Suiza. Cuba fue el tercer país más rico de América. No votaba en ese momento. Antes de la llegada de los dictadores y asesinos Fidel, Raúl y el Che Guevara.
Cuba fue el tercer país más rico de América, con la tercera capital. ¿Cómo es enamorar? Se puede, nada del ideario. No te digo, ayer Pacho Donel tiró en el programa algo que me pareció interesante. Fusilar gente, matar gente, pero yo te sigo encarcelar gente por opinar distinto, no permitir la libertad a su pueblo de entrar y salir. ¿Qué más querés que te diga? No, pero te digo, te traigo esto, no te lo estoy justificando. No. ¿Vos te crees que este debate se puede dar en la televisión cubana? No. ¿Vos crees que podés ver diarios como aquí de distintas ideas políticas? No existe. No existe. Ahí te doy. Ayer O'Donnell tiró una teoría que me pareció interesante. En el 56 la ONU reconoce a Cuba. Él dice, que digamos todo, el teorema Baglini en la Argentina es cuanto más cerca del poder estás, más lejos de la aplicación de los principios que yo tenía en la campaña. Y él dice, siento que con Fidel se da el teorema de Baglini exacerbado. O sea, el ideario de la revolución llevado a la praxis después de 50 años de dictadura no tiene nada que ver. ¿Es un disparate lo que plantea? No, yo creo que tenés que entender las restricciones que enfrentó Fidel, que no fueron menores. Vivió subsidiado por la Unión Soviética hasta fin de la década del 80, luego quedó, la verdad, en la vía. El periodo especial fue terrible, Jorge fue testigo de eso. Claro. Pero yo creo que la figura de Fidel es tan controversial como la figura de Pinochet, otro dictador. O Videla, o Hitler, o Mao, o Lenin, o Stalin. Donde vos hablas cuando hablas con un chileno, perdón Jorge, cuando hablas con un chileno, por eso, de derecha, te reivindican la figura de Pinochet. Pero si Fidel aplica la misma categoría de análisis. Déjame terminar el punto. Es una figura es una figura controversial, muy vinculada a la corrupción. Fidel también, Pinochet también, terminó de hecho preso por un escándalo de corrupción. No solamente fue asesino, sino corrupto. ¿Quién financió la llegada al poder de Pinochet? Estados Unidos. No, eso es irrelevante. Lo que estoy diciendo es irrelevante. No, vos estás del lado de Estados Unidos. No estoy del lado está de muy bien. No estoy del lado de Estados Unidos. Hay otra gente que dice hasta siempre, comandante, porque está del lado de Cuba. Está muy bien. El tema es qué conclusión nos deja nosotros. El punto que hacer yo después hablar. Lo que quiero hacer yo es un punto totalmente distinto. Y es que cuando hablas de figuras controversiales, como son Fidel, como fue Pinochet, el propio Chávez, siempre podés resaltar cuestiones positivas y cuestiones negativas. La figura de Fidel sintetiza una tensión de Occidente, es la lucha por la libertad o por la igualdad. La democracia trata de compatibilizar esos dos valores. En general fracasa. Además, porque es un proyecto todavía en formación. Así lo dejamos de Pero así como Fidel enfatizó la idea de la igualdad restringiendo las libertades, tenés otros dictadores que intentaron focalizar en la idea de libertad, obviamente en contra de las propias libertades individuales en muchos casos y ciertamente en contra de la idea de igualdad. Pregunto una cosa muy sencilla. No, es que para mí hay una cuestión que es, cuando uno habla desde un lado convencido de que ese lado es el que tiene la razón, está muy bien, hay que decirlo y está perfecto. Cuando uno habla del otro lado, tiene derecho a hacerlo. Yo lo que creo, como yo no tengo ojos cubanos para ver la realidad, porque no vivo en La Habana ni vivo en Miami, no tengo manera de tener ojos cubanos. Quiero sacar conclusiones de un proceso histórico que traspasa un siglo, pasa al otro y deja una realidad tal cual está. Vos preguntabas una cosa que para mí desmiente lo que dice Sergio. ¿Por qué se puede preguntar? Cuando murió Pinochet, alguien preguntó en una mesa de un programa de televisión argentino, ¿qué te enamoró a vos de Pinochet? Y si se pregunta, ¿no te enamoró nada de la Revolución Cubana? La Revolución Cubana, con todo lo de exportación de la revolución que tuvo, en contraposición con la exportación de la contrarrevolución y los golpes de Estado del otro, porque era un mundo de guerra fría, un mundo partido en dos sistemas que competían entre sí y se hacían todo tipo de operaciones y países que fomentaban, tanto de un lado como del otro, Rusia, que se siguiera, que lo bancó económicamente, como Estados Unidos, charlamos largo, como hay verdades históricas también. Ese fue el motivo tapado de la ruptura entre Fidel y el Che, el apoyo a la Unión Soviética. Déjame terminar con esto. La Revolución Cubana se transformó en un modelo de romanticismo, ideología, participación, lo que sea, remeras, hasta, qué sé yo, el Che Guevara terminó siendo una especie de figura rockera. Pero ¿qué es lo que planteaba un poco en el mundo? Lo que planteaba Juan Carlos. Yo digo, se convirtió la Revolución Cubana en parte de una cultura, de una generación, de una época. Pinochet no. Perdón, además me parece, para estar bien cerrar de mi parte, es no solamente que fue un momento importante para el mundo, sino que representaba a toda una generación que aspiraba a un mundo más justo. Que el fracaso de Cuba y de cualquiera de los fracasos, sobre todos estos aspectos que con distintos matices todos están diciendo y que existieron, no nos lleve a pensar
que no debemos seguir aspirando a un mundo más justo, en donde la igualdad y la libertad sean pilares, pero que no podemos conformarnos tanto como estos datos que haya 200.000 chicos que estén durmiendo en la calle, que haya millones de hambrientos. Digo, la aspiración a un mundo más justo y más ordenado, pero con libertad debe existir. Y hubo una generación importantísima, como decía el único que trajo el libro, como el único que había estudiado. Acá vinieron, claro, el único que estudió, sí. No, yo comparto la aspiración a un mundo más justo, pero si vos las propuestas que haces no las basás en cómo es la naturaleza humana y la cosa concreta, sos parte del problema. Y esos errores se pagan en términos de vidas humanas y no sé cuántas. Entonces uno dice, seamos absolutamente serios y rigurosos cuando hacemos propuestas concretas. Hay una remera del Che en producción que quieren ofrecerte. Con todo gusto. Yo lo que digo es que la cultura rockera, le explico a los más jóvenes, expliquémosle a los más jóvenes, y aquellos ignorantes que creen que con la imagen de la remerita del Che, detrás de esa imagen hay 3.100 fusilados. Hay mucha gente que se fue de la isla y fue comida por los tiburones para escaparse de ese régimen. En gomones. En gomones o en barcos. En lo que fuera. En lo que fuera, para salir de la opresión. Hay gente que fue encarcelada por opinar distinto. Y también atentados, que nadie lo dijo, y también atentados como el de Cubana de Aviación, hecho por los por un grupo recalcitrante que tiró un avión comercial y mató inocentes en el vuelo. Digo, yo no me prendo en meter en este mundo la realidad de otro mundo. No, pero vamos a hablar de la igualdad, vamos a hablar del impuesto a las ganancias. Qué lástima, porque yo quería hablar de Tupamaros, de ERP, de Montoneros, de FARC, creados por esos asesinos. A mí me invitaron a hablar de esto y a decir que me sangre a nuestro país. Es el cumpleaños del señor Jorge. Ahí está, muy bien. 12 y 10. ¿Decís como dice la edad Bernstein o no decís? 98. Sergio Fidel Bernstein. Sergio Fidel, a partir de ahora Sergio Fidel. Del 55, cumplo 61 años en este país. Eduardo Che Feynman. Y hasta la victoria siempre, el comandante. Secret. Hasta la victoria Secret. De Pepitito Marrón. Vos sabés, Luis, que una cosita que me quedé pensando y me quedó picando, ¿no? Para terminar el tema y volver a Cristina, que es lo que le gusta. Casi va con récord. Eran 22 minutos sin Cristina. Cuando Fidel se siente morir, le lega el poder a Raúl y la revolución a Chávez, pensando que Chávez era su mejor alumno. Cuando Chávez se siente morir, le lega, duda entre Diosdado Cabello y la bestia de Maduro y elige a Maduro. Y la revolución no sabía quién dársela. Esos últimos 15 días o 20, desde que él está a punto de apuntarle la pierna el 8 de diciembre, hasta que intenta asumir el nuevo mandato, él dudó a quién dársela. Cristina y todos fueron a chupar en la media y no se la dio a Cristina. Ni en pedo se le iba a dar, porque estaba enojado con esto. En pedo es como una metáfora que se la da a Correa. En el aire. A raíz de lo que dijiste, no, hay una pregunta para él que está más informado. El poder hoy en Cuba, ¿cuánto es Raúl Castro? ¿Cuántos militares? Es Raúl, y yo creo que el cambio y la apertura económica que se inició, no con la muerte de Fidel, sino hace un par de años, es ineluctable. Bueno, ineluctable me gustó. Mirá el monitor, Juan Carlos, porque habló ayer con Luis Majul, Marcos Peña, diciendo del impuesto a las ganancias que vas a explicar vos. Después del tape nos vas a decir todo como es. ¿Está claro? Decía ayer Peña. El presupuesto votado por Sergio Massa, entre otros, prevé 27.000 millones de pesos para la baja de impuesto a las ganancias. Primer punto, decimos, discutamos eso, que también fue acordado con los gobernadores, como un primer paso. Nuevos impuestos, discutamos cuánto da. Hagamos la cuenta. ¿Cuánto da? 31.000 millones de pesos. Discutamos cuánto da, porque a nosotros no nos da la misma cuenta, pero puede ser. Pero segundo, demos un debate hacia dónde tiene que ir eso. Hay sectores, y creemos que es muy atendible el debate, que dice, bajemos impuestos laborales. Bajemos impuestos laborales para promover el empleo. ¿Cómo sale de esta encerrona, Juan, el gobierno? Yo sé que las presiones políticas son una cosa fenomenal y sobre todo en cuerpos colegiados con el Congreso, cada uno se anota a ver cuál es más generoso. Así que yo quiero ver finalmente qué es lo que se termina consensuando y se termina, digamos así, aprobando. Si yo lo miro en su conjunto, tenés que
mover las alícuotas, mover las escalas, estirar la escala. Cuando vos entras al club de los que pagan, rápidamente llegas al 35%, que eso originalmente, digamos así, no era así. Así que quiero ver qué es lo que sale, digamos así. Ahora, dice Massa que si él graba renta financiera, no tengo claro exactamente qué, vuelve el impuesto a las mineras, hay la posibilidad de subir el mínimo no imponible a 27.000 para soltero, 40 y pico mil para casados. Vamos rápidamente a estas cosas. Primero, no me gustan los toqueteos específicos. De repente no te gustan los celulares, cero celulares. El otro, las hermanitas no. Las mineras tienen contrato de largo plazo. Vos no podés andar toqueteando todo este tipo de cosas. Así que a mí me explique, un tipo que dice, vos hiciste un contrato de 20 años que tiene este tratamiento impositivo, ¿no? ¿Qué tenés que poner, sacar, etcétera? Segundo, la renta financiera lo hemos discutido acá, porque tiene nombre y apellido. Yo digo, ¿vas a grabar los plazos fijos? No, los plazos fijos no, Ferama. ¿Vas a grabar los títulos públicos? No, los títulos públicos no. Bueno, decime que sí, porque lo más probable es que te queden 3,90 pesos y vos tengas la fantasía de que grabando 3,90 pesos, no sé qué maravilla vas a financiar. Pregunta, ¿por qué no los plazos fijos de 1.000.000 de pesos para arriba? Otra vez. Vos tenés que toqueteando todo. Por ejemplo, yo te digo una cosa. Nadie más pone plata, yo tengo una propuesta impositiva que es formidable, que es quintuplicar el impuesto inmobiliario a los inmuebles de la Diagonal Norte, vereda impar. A eso me gustó, porque no viví. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo la vereda Paz. Obviamente. Ahora, cada vez que alguien escuche propuestas idiotas, que se acuerde de mí porque son el símil de esto. Todo el mundo quiere el juego del Gran Bonete. Entonces vos resulta que vos vivís en Gran Buenos Aires. Entonces, capital, pegale a capital. El otro, pegale a la avenida General Paz. El otro, Juan Carlos, no. hoy que a lo mejor alguien me ayuda en producción. Hoy leí que en Chile se paga impuesto a las ganancias, vos que lees todo, Sergio, a partir de los $6.000 de sueldo. Así en la época de Machiné acá. Como dijo, de 172.000 pesos. ¿Por qué, digamos, se puede estructurar? Pues convendrás conmigo que 21.000 pesos de ganancia, de sueldo, de pagar ganancia, es un disparate. Es exactamente lo mismo que hizo este gobierno con las tarifas. Pisó valores nominales, viene la inflación y queda totalmente descolocado. Entonces voy a decir, actualicemos. Las empresas pueden decir, actualizame las amortizaciones. Desde el abandono y la convertibilidad, donde los precios se multiplicaron por 10, las amortizaciones de las empresas siguen siendo valor histórico. Pero trasladémoslo, digamos, los chicos que están trabajando acá con nosotros, ¿quién paga ganancia de todos los que están acá? Todos. No sé que acá son muy ricos y pagan muy bien, Juan Cruz Ávila y todo esto. Te digo, 21.000 pesos pagás impuesto a las ganancias. No te cuento nosotros los parias, los monotributistas, los autónomos, que somos prácticamente el disgusto del sistema impositivo. Pero negro, sobre todo, ¿sabes qué? En cuanto entras en el club, rápidamente, con las actuales escalas, empezás a pagar la tarifa, la alícuota máxima, en vez de estirar. Vos tenés que estirar eso. Ahora, todo tiene efecto fiscal. Y entonces yo digo, pongamos sobre la mesa todo. Te llama Mauricio, sí, y te dice, ¿qué hago? ¿Qué estiro? ¿Cómo corro la frazada? Porque hay una frazada corta acá. Muy bien. Ahí agarro una cosa que dijo Marco Peña, que dijo, muchachos, esto lo tenemos que compensar con alguna otra cosa. Y yo digo, chicana política para salir, no, sentémonos a ver qué es lo que haces. ¿Y sabes en qué vas a terminar? Vas a terminar en tener que revisar otra vez el tema tarifas. ¿Qué haces con algunos gastos públicos? Yo insisto, capaz que son 3,90 pesos. Hay 1 millón de jubilados por invalidez. Es joda esto. A llamar al 1 millón de jubilados, que según me dicen en el gobierno parece que lo están haciendo, convocar al 1 millón de jubilados, pasa que 30% no aparece, porque están en el gimnasio. Entonces yo como contribuyente impositivo voy a decir, me está bajando los gastos, B, te estás ocupando de mí. Dice Massa, grabo el juego, grabo la renta financiera, la minera, vuelvo con las cosas, las retenciones de la minería y grabo el juego. Bueno, no sé cómo es en este momento, no sé cómo es el componente impositivo del juego, así que no te puedo decir. Lo único que digo es lo siguiente, esto de andar toqueteando, que sí, que no, que rosa, que verde, no, a mí me gustan los criterios generales. Vos tenés que tener impuesto al valor agregado, sin excepciones, impuesto a las ganancias o los ingresos sin excepciones, etcétera, etcétera. Y después la otra es qué hacer con el gasto público. Yo digo, en materia de gasto público, no me diga, tirá por la borda a 2 millones de jubilados. Esa es la pavada, ¿entendés? Yo digo, por ejemplo, este gobierno cuando compra gas importado no es corrupto, pongamos. Quiere decir que si el anterior era corrupto, importando la misma cantidad de gas, gasta menos.
¿Por qué no hacen un numerito y me lo publican? A ver, ¿cuánto ahorraron? A ver, ¿cuánto es? En el juego, lo del juego, la provincia de Buenos Aires recauda por juego 20.000 millones y tiene 34 de canon, 12 de ingresos brutos, de 12 de ingresos brutos y más un montón de impuestos, más se va 51% de la carga impositiva, así que de 20.000 paros, 10.000 ya son impuestos, y a eso hay que agregarle el 33% de los trabajadores, hay un trabajador por cada máquina. Claro. De ahí no se puede cortar, seguro que no se puede. Digamos, suena muy lindo pegarle al juego, ¿no? Pero no alcanza como para poder bancar esto. Aquí hay que hacerlo, hay que ir a la renta financiera si querés agarrar algo gordo y le tenés que pegar a todo el mundo. A todo el mundo. Digamos, ganó Massa en esta pulseada que lo obliga al gobierno, tuvo que anticipar. Sesiones extraordinarias, había dicho ganancias para el año que viene para este año. Sí. Tiene que tratar ley de emergencia social. ¿Ganó Massa la pulseada? Yo creo que gana la democracia ese debate. Y este es un tema crucial. Porque pagar impuestos es el precio de la civilización, pero convengamos que este Estado no garantiza la civilización porque no genera los bienes públicos para que podamos vivir tranquilos. No hay porque no te devuelve de la manera entonces, que te tiene que devolver. Acá hay que discutir, me parece, de forma mucho más global la cuestión. Si vamos al instrumento, parece el foco. Pasó lo mismo con la reforma electoral. Terminamos discutiendo el chip en vez de discutir para qué querías la reforma y qué democracia estabas buscando. Acá es igual. ¿Qué sistema tributario querés? ¿Para qué Estado estás tratando de construir? Entonces, si tenés el foco bien definido, vas a poder ir a los instrumentos. Si discutís ese instrumento, perdés completamente, me parece, la pintura en general. Vos decías, Juan Carlos, tenés que ver qué haces con el gasto público, ahí incluías algunos jubilados y demás. ¿Está viendo el gobierno o está abriendo por derecha con un tema y cerrando por izquierda la otra? Es difícil saber, porque vos mirás los números fiscales y además yo le dije el otro día a algunos funcionarios, digo, muchachos, ¿por qué no hacen un cuadrito simplificado y entonces los periodistas lo reproducen? Si ustedes leyeron los diarios de hace 2 días referidos a los números fiscales de octubre, primero nadie los leyó, y segundo vos dijiste, horribles. Capaz que no son horribles, o capaz que son, no tengo la menor idea, pero del punto de vista de la comunicación, estas cosas, entonces es muy difícil saber si ponen de un lado, sacan del otro, es parte del estilo, digamos así, que tienen. Me voy a otro punto importante. Jorge Triaca dijo, las paritarias 2017 hay que hacerlo sobre la tasa de inflación de 2017. Sí. Importantísimo. ¿Y cuál es la tasa de inflación de 2017? No guarda. Entonces, el presupuesto dice 17. La idea, no. La idea es importante, hay que buscar el mecanismo. Y ahí lo ligo con eso que aprobó el otro día el Senado, que es la indexación de alquileres, que me parece una buena idea, porque terminó con la prohibición de indexar, que era una pavada. Acordate que la convertibilidad prohibió la indexación. Traduzcámoslo, si sale el proyecto del Senado, va a haber contratos de alquiler por 3 años. Por 3 años. Por 3 años y con una pauta de inflación que es un mix de los convenios colectivos, creo que es construcción, comercio y demás. Estatales y docentes. Y el índice oficial de inflación. O sea que vamos a tener, no es que vos vas a negociar con el propietario 40, 30 según, sino va a haber un número concreto. Qué lógico, a 3 años, vos imaginate, a 3 años, ¿cómo le ponemos un número? Sí. Digamos así, hoy a 24 meses, una cosa, digamos, realmente de loco. Bueno, moraleja. No me solucionaste nada. Me parece una buena idea. Sí, pero no me solucionaste nada. O sea, te pedí que me solucionaras. ¿Viste la Copa Davis? ¿Vas a venir mañana? No, mañana no vengo. Y bueno, mañana te pensaba solucionar. Escucha, ¿viste la Copa Davis, Juan? ¿Te gusta el tenis? Digamos, sigo y sufrí como un loco el del Potro. Después tuve ustedes saben que el domingo un partido histórico entre 2 gigantes, sí. Vélez Sarsfield y Aldo Civi. Yo estaba en Mar del Plata laburando de abuelo, así que me fui con mi hija, que es de Vélez, y con mi nieto, que es de Aldo Civi. Los senté uno de los otros. Y que sea lo que Dios quiera. Escúchame, Edu, mirá la foto de la Copa Davis de ayer. Están llegando mañana. Me encantó. Los jugadores los va a recibir. Sí, lo del doping para el antidoping. ¿Qué pasa? ¿Y no viste que le hicieron un chequeo? ¿A quién? A los jugadores. Fueron 3 horas después que terminaron, le sacaron muestras. Espero que no haya... Deja de hinchar. No, pero no traigan mala noticia. Decime cuánto va a estar el dólar. Un equipo, un país, un sueño. Sí. Y todos juntos. Representa algo, no sé, si es que uno quiere, uno lo desea, o es que la posibilidad de sumar desde Vilas a esta parte, hay un proyecto común, Edu. Para mí lo que hubo en este equipo es orden, trabajo, esfuerzo, dedicación
y cero egoísmo. Humildad. Hubo humildad de parte de cada uno de los jugadores, hubo equipo, pues yo creo que por primera vez hubo un buen capitán Muy bueno. que ordenó, Excepcional. que dijo, muchachos, córtenla con las cuestiones egoístas e individuales. Y eso creo que se dio en la cancha. Y creo que la palabra para mí, las palabras son dos: equipo y orden. Y la resiliencia creo que fue central. Cuando Argentina estaba 2-1, con Del Potro perdiendo 2-0. Y ahí surgió algo dentro de él que venía de una experiencia personal terrible también este último año. Era un exjugador. Yo creo que eso se traduce como huevo, ¿no? Pero resiliencia queda mucho más prolijo. Y ahora tratemos de no hacer una metáfora por el país, porque cada vez que pasa algo en lo deportivo, queremos trazar hay que tener cuidado, una identidad con el país. Digo, esto es, me parece que lo que dice Edu es central. Allí 5 o 6 personas tomaron las decisiones correctas. Sí, nos estamos olvidando dieron todo. Más que trasladar al país, trataría de trasladarlo a la selección, por ejemplo. Por ejemplo, la selección no. Empezamos por un poco menos de gente, que es más fácil de organizar. ¿Quién ha sido el presidente de la Selección Argentina? Fíjate que no sabemos demasiado. Fue Arturo Grimaldi, un íntimo amigo de Macri que murió hace muy poquito. Dejó a su socio, Cervone, que es alguien que ustedes lo ven ahí en un costadito, nunca con ganas de tener... Nunca aparece. Exactamente. Y son quienes decidieron hacer este equipo de la miseria, porque es un equipo de la miseria. Igualmente es un equipo basado, como dijiste vos, en alguien que es terriblemente un gran jugador con gran garra, un pibe perseguido por Cristina Fernández de Kirchner. Terrible. 2 veces le mandaron la FIP. Es un pibe de Tandil, como yo. O sea, estamos muy bien en Tandil esta semana. Muy bien, Tandil. La gente de Tandil. Pero es alguien, además, que construyó esto desde la humildad. Hubo mucho vedetismo siempre y él cambió la Eduardo forma. señalaba que Orsanic lo pone a Del Bonis en el último, y hasta Salatino, digo, indiscutido para mí, el maestro. Él decía, era Mayer. Era Mayer. Digamos, Salatino dijo, es Mayer. Y Orsanic dijo, no. Y el tipo se la bancó la presión de la prensa. Escucha esto, Del Bonis es de Azul, Del Potro se llaman Del es de Tandil, el preparador físico creo es Paravicini o algo así, es de Olavarría, es un triángulo de la Bermuda, no te metas por el centro de la provincia de Buenos Aires. No, igualmente, yo lo que yo dije es lo que me gustaría que sea esta sociedad. De esa manera, una sociedad con orden, con sacrificio, con trabajo, con esfuerzo, respeto por las normas. Claro. Ahí en un partido de tenis, si vos no respetás las normas, te vas afuera, a otra cosa. Muchacho, esto vas a acordar Match Point. Totalmente. Podía salía para el otro lado y estábamos hablando de manera distinta. Pero contemos la película de Woody Allen, entonces acá la pelota en el fleje, es buenísimo. Recuerda que estuvimos ahí. Pero la vida siempre es así. Pero interesante. Das un paso para un lado o para otro. Una elección, la elección de Estados Unidos. A propósito de lo que vos preguntabas, los argentinos no despertamos envidia. Yo lo veo en un Congreso Internacional de Economía. No despertamos envidia, curiosidad. Porque estábamos... Morbo también a veces. Pero estábamos para nada. Imagínate cuando vos estabas 2-1 abajo, los 2 millones que llevando, y apostaba $1 por Argentina, te daban $2 millones. Así que el que lo hizo se llenó de guita. Y de repente dijimos... ¿Qué querés? Las apuestas deportivas. Con lo cual vamos a grabar esas apuestas para el puesto de la ganancia. Pero fíjate que es muy interesante porque yo entiendo cómo es la preparación y todo eso entiendo. Pero cuando vos ves estas cosas, finalmente la tenés un poco más de garra y salimos. Y es parte del problema que tenemos, porque funcionan al final las cosas. Bueno, pero hay que contar la historia entera. Si haces todo bien, es muy probable que te vaya bien. Es más probable. Que esa es la enseñanza. Tengo que hacer la pregunta del programa de la tarde, Jorge. ¿Cómo no? ¿Quién le gusta más? ¿Legarpa, Macri, la Davis? Yo creo que el gobierno tiene que ser muy cuidadoso de no aprovechar esto políticamente. Muy cuidadoso de no caer en la tentación. En un lugar donde su mejor amigo
fue el presidente y el segundo mejor amigo es el presidente actual de la. Y te recuerdo que hizo Alfonsín en el 86. Le va a costar. ¿Qué tipo? Claro, recibió el equipo y le cedió el balcón y no apareció en la foto. Y acordé que no fue a México. Y no fue a México. Yo creo que recordar eso es muy importante. Yo igualmente creo que fue... Se fue 6 meses antes. Perdóname, y Antonio Cafiero, ya que lo mencionaba Cafiero, 45 días antes de empezar el Mundial del 86, la cabeza de... este gobierno es tan inútil que ni siquiera puede echar al director de la selección. Claro. Y después salimos campeones. Nos quedan 5 minutos en los que nos vamos a hablar de Cristina. Tengo tarea para lograr, trajiste fotos. 2 fotos, sí. A ver, de Cristina y de eso. No. De los programas de la tarde. No. Es de un miembro. De amigo real, ¿no? Es de un miembro de este gobierno. Hablo de Dietrich. A ver, ¿cuál foto vas a poner? Ahí está. Hablo de esa Guillermo Dietrich. Era el día de la Marina Mercante. Sí. 25 de noviembre, Día de la Marina Mercante, se celebra ese día porque en 1790 y tantos Manuel Belgrano creó la Escuela Náutica. Ajá. Entre otras cosas, Dietrich, 5.000 millones de dólares pierde el país por no tener línea de bandera. Haga algo, maestro. No tenemos Marina Mercante. En vez de estar, mostrame la foto con los cadetes. El ministro de Transporte tendría que haber estado en el día de la... En vez de estar con las paquitas ahí atrás o las yuyas o... ¿Quiénes son? No sé, qué sé yo, le gusta a las niñas, qué sé yo, ¿no? Y pone con los sombreritos. De la cintura para Tendría arriba, que haber estado en esa misa. Tendría que haber estado en esa misa. No en la presentación con un empresario de vaya a saber qué, de vaya a saber cuándo, con las niñitas. Está claro. No es eso. Y si es el Día de la Marina Mercante y te vas a referir sobre el Día de la Marina Mercante, poné a los cadetes de náutica. Belgrano se moriría. Se debe estar revolcando en la tumba al ver esto, Dietrich. Y 5.000 palos. Sí, con todo gusto. Sí, Dietrich. Jueves y viernes hay retiro espiritual del PRO. Jueves, viernes y sábado en Chapadmalal. Vuelve a ponerse como escenario político la zona residencial, presidencial de Chapadmalal. Ahí se va a juntar Macri con sus ministros, el gabinete ampliado, y ahí lo que se dice que va a haber una evaluación uno por uno para el primer año de gobierno. Puede ser que haya algunos tirones de orejas y siempre en estos casos se habla de cambios de gabinete, pero hay tanto interesado en que sí, en que no, que vamos a ver qué sucede. Alguien del gobierno me dijo que iba a haber como una embestida, como una aparición del sector monzonístico, Emilio Monzó, al que se sumaría Gabriela Michetti, para decir, acordemos, Ernesto Sanz, acordemos. ¿Acordemos qué? Acordemos, el gobierno debe reconvertirse con acuerdos, no quedarnos ensimismados en nosotros. Yo creo que lo que está planteando Monzó es una apertura más fuerte hacia sectores del peronismo para nutrir de mayor territorialidad, mayor capacidad de gestión, mayor visibilidad de amplitud, o sea, una cantidad de cosas, o sea, peronizar más el gobierno, y eso significaría, no sé si invisibilizar a otros, pero sí darle mayor. Pero ojo que esto que dice Monzó muchas veces, su segundo Sebastián de Luca es de Chivilcoy. Todo lo que hace Sebastián de Luca es perjudicar a Guillermo Britos, el intendente de Chivilcoy, restándole apoyo, llenando de obras alrededor y jodiéndolo al pueblo chivilcoyano. Ojo que a veces los políticos dicen hay que integrar más, no conocen la realidad es mucho más prolijo, Frigerio, repartiendo